La Conferencia por la Paz de Ginebra II es una idea que nació muy poco después del inicio del conflicto en Siria. Cuando el conflicto se convirtió en un conflicto armado, inició la guerra civil, Naciones Unidas hizo una propuesta para resolver de manera negociada el conflicto en Siria y se nombró a Kofi Annan, el exsecretario general de Naciones Unidas, para dirigir los esfuerzos de negociación para terminar con el conflicto lo antes posible. Kofi Annan terminó renunciando después de 5 o 6 meses de esfuerzos y dijo que renunciaba porque no había voluntad ni de las partes ni de los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para llegar a una solución negociada. Eso, desde mi punto de vista, es muy revelador de lo que ha llevado al agravamiento de la situación en Siria y muy revelador de la importancia que ha tenido, que tiene y de las posibilidades que tiene de lograrse una solución negociada. Desgraciadamente, las grandes potencias no apoyaron la iniciativa de Kofi Annan y después de su renuncia, Lakhdar al-Brahimi tomó el puesto para promover las negociaciones, pero él lleva 2 años aproximadamente realizando estos esfuerzos. Se hizo Ginebra I, ahora estamos, que también no llegó a nada, y ahora estamos con Ginebra II, en la que por lo menos ya estamos viendo a las partes sentadas en una mesa de negociaciones. Y esto, la idea de Ginebra II ya existía de hecho desde hace bastante tiempo, pero por las mismas razones que había esgrimido Kofi Annan no se había realizado. Sin embargo, después de los ataques químicos que ocurrieron cerca de Damasco hace varios meses, en 2013, y después de que se iniciaron los esfuerzos por el desarme químico de armas químicas de Siria, en el que Siria está colaborando, se relanzó la idea de realizar esta conferencia de Ginebra II para tratar de lograr una solución negociada al conflicto, y es así como ya se pone en marcha esta propuesta que originalmente debía haberse realizado la cumbre o la reunión en el mes de noviembre, pero se pospuso y apenas se está realizando ahora en enero. El equilibrio de fuerzas en el terreno es muy complejo. En Siria tenemos por un lado las fuerzas gubernamentales y progubernamentales combatiendo a las fuerzas de la oposición, pero dentro de las fuerzas de la oposición también hay muchísimos sectores en las fuerzas armadas de la oposición. Entonces, el equilibrio de fuerzas ha ido cambiando desde, digamos, finales de 2011, mediados de 2011, cuando empezó el Ejército Libre Sirio a actuar dentro de Siria. Primero empezó a tomar mucha fuerza y llegó un momento en el que las fuerzas gubernamentales y progubernamentales estaban a la defensiva y un poco en retirada. Sin embargo, después de un cierto tiempo, entraron al terreno de operaciones otras fuerzas en apoyo al gobierno y la tendencia se ha revertido. Ahora las que están a la defensiva son las fuerzas de la oposición y las fuerzas del gobierno están a la ofensiva. Dentro de las fuerzas de la oposición ha habido un decantamiento. Por un lado, los grupos que son más, que tienen una ideología islamista, es decir, que quisieran ver en Siria un Estado islámico y la ley islámica gobernando el grueso de la vida social en Siria. Y por otro lado, fuerzas de todo tipo que no se imaginan el futuro de Siria de esa manera,
Y estos dos grupos, o digamos uno de los bandos islamistas más radicales, ha entrado en confrontación con el resto de las fuerzas de la oposición. Además, hay que agregar un tercer grupo de actores dentro del terreno militar dentro de Siria, que son los grupos kurdos. Tenemos que los kurdos, como sabemos, es un grupo étnico minoritario en Siria que representa alrededor del 10%, un poco más, un poco menos, de la población, pero que se concentra en el norte y noreste de Siria. Y los kurdos, digamos, el partido kurdo más importante, que es el Partido de la Unidad Democrática, el PYD, este partido ha tomado la iniciativa de gobernar y de administrar autónomamente las ciudades y los pueblos de mayoría kurda. Sin embargo, bueno, hay otra serie de fuerzas kurdas que no están ligados a estos. La organización esta que se llama Estado Islámico de Irak y Levante, o de Irak y Siria, que es una organización ligada a Al-Qaeda y que es una de las organizaciones más fuertes militarmente dentro de la oposición en Siria, empezó a combatir a los kurdos desde hace casi un año, digamos desde junio, desde mediados del 2013, empezó a combatir a los kurdos, y este grupo, el Estado Islámico, está ahora combatiendo también al resto de las fuerzas de la oposición. Entonces esto, por supuesto, que debilita a las fuerzas de oposición y ayuda a darle una cierta ventaja a las fuerzas del régimen. Desgraciadamente la situación humanitaria es gravísima. Y es lógico, en un estado de guerra civil como el que está viviendo Siria, es lógico que esto ocurra. Tenemos cerca de 3 millones, 2.8 millones según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, 2.8 millones de sirios que han salido de Siria, principalmente a los países vecinos. El 97% se encuentra en Líbano, Jordania, Turquía, Irak. Han salido de Siria para tratar, bueno, escapando a la violencia, escapando a la guerra, y viven la mayoría de ellos en campamentos de refugiados en estos países que mencioné, en condiciones muy deplorables, en la que muchísimos de los niños no tienen acceso a la escuela, que no pueden ir a la escuela. Los diferentes países de Naciones Unidas se habían comprometido a entregar una cierta cantidad de dinero para apoyar este esfuerzo de campamentos de refugiados. El apoyo que ha llegado ha sido la mitad de lo que han prometido los diferentes gobiernos del mundo, o sea que la situación en los campamentos es muy grave. Por otro lado, tenemos alrededor de 6.5 millones de personas que son refugiados dentro de Siria, que han salido de sus pueblos, de sus ciudades, y se han ido a otros pueblos, a otras ciudades, también para escapar de la violencia, ya sea del gobierno o de algunos grupos de la oposición, y que se encuentran también en situaciones muy difíciles. La educación superior, por ejemplo, las condiciones para la educación superior se han deteriorado gravísimamente, por no hablar de la educación primaria y media, ¿verdad? Entonces, las condiciones para la producción agrícola también están muy mermadas, porque hay grupos que viven muy cerca unos de otros y que son enemigos, ya sea porque unos son pro gobierno y otros de la oposición, y las posibilidades para cultivar y cosechar son muy malas, por no hablar del transporte.
Entonces la situación es muy grave. El gobierno también, sus recursos están muy mermados, aunque tiene apoyo de Rusia y de Irán para tratar de contrarrestar esta situación, pero la falta de alimentación es algo constante en Siria actualmente, tanto en las partes controladas por el gobierno como en las partes controladas por diferentes fuerzas de la oposición. En la Conferencia para la Paz están participando tres grandes bloques. Por un lado, los países de la comunidad internacional, que son los que están convocando, y ahí debemos incluir entre los que apoyan al gobierno a Rusia, y los que están a favor de la oposición, Estados Unidos, la Unión Europea, Arabia Saudita, Turquía, Qatar, algunos otros países que podríamos pensar que son neutros, y además tenemos una representación del gobierno y una representación única de la oposición o de las oposiciones. Dentro de la representación de la oposición ha sido bastante complicado porque la oposición no es una oposición unificada. Tenemos que en la oposición hay una serie muy diversa de grupos y algunos no querían asistir y no asistieron, pero hay algunos que querían asistir pero que no pudieron integrarse a la representación de la oposición porque la oposición no quiso que estuvieran. Por ejemplo, el Partido de la Unidad Democrática, este partido kurdo que está gobernando gran parte del territorio habitado principalmente por kurdos en el norte y noreste de Siria. Y también hay otros grupos que no han podido estar representados, pero en esta representación sí se incluye a fuerzas, por ejemplo, de la coalición de las fuerzas de la revolución y la oposición nacional siria, que es, digamos, la organización más incluyente de la oposición, pero también tenemos el Comité de la Coordinación Nacional por el Cambio Democrático en Siria, que es un comité que siempre ha procurado un cambio, pero por vía pacífica, y ha tratado de priorizar las negociaciones, aunque pues con un éxito muy limitado, como sabemos. Y también hay otras fuerzas que se sienten representadas por ese grupo, como los comités coordinadores locales de coordinación y algunos comités locales o algunos otros intelectuales que están en el extranjero, el Consejo Nacional Sirio, que está muy ligado a los hermanos musulmanes, etcétera. Algo muy notorio es que han quedado excluidos de la conferencia una serie de actores que son muy importantes y que podrían ayudar a facilitar un encuentro entre las partes. Por un lado está Irán, que está muy ligado al régimen, como todos sabemos, pero que es importante que se le incluya para que colabore en facilitar una solución negociada, y además que cualquier solución sea apoyada también por Irán. Si no se le toma en cuenta a un actor tan importante, pues esto está predestinado probablemente al fracaso. Aquí la situación es que hay varios países, por no hablar de la oposición siria, que vetaron la participación de Irán. Por un lado, Estados Unidos no estaba muy contento con la participación de Irán, pero tampoco Arabia Saudita o la gran mayoría de la oposición no querían que participara Irán, pensando que Irán, sabiendo que Irán está apoyando al gobierno sirio,
no quisieron que estuviera ahí. Yo creo que en cuanto a la oposición, yo creo que es un error, porque es importante tomar en cuenta a un actor que tiene tanto peso en la situación en el terreno. Ya mencionaba que los kurdos, el principal partido kurdo, no está representado tampoco, no está asistiendo a las negociaciones, lo cual también es grave. Hay algunos sectores que lo acusan a este partido kurdo de estar ligado al régimen, pero yo creo que este partido kurdo, bueno, de hecho este partido kurdo alega que no está ligado al régimen y de hecho ha tenido algunas fricciones con el régimen. De cualquier forma, es un actor muy importante que debe ser tomado en cuenta a la hora de las negociaciones y de encontrar una solución al conflicto. La conferencia de Ginebra II está tratando de lograr un acuerdo, un acercamiento entre la oposición y el gobierno. El punto de partida de una serie de países que están apoyando este esfuerzo es que Bashar al-Assad no sea parte de ningún tipo de gobierno establecido hipotéticamente por esta conferencia. Sin embargo, el gobierno parte de una posición también muy extrema que dice: no queremos ese tipo de condiciones, lo que queremos es más bien empezar el acercamiento por medio de un acuerdo de unir fuerzas, oposición y gobierno en contra de los extremistas, es decir, en contra del Estado Islámico de Irak y Levante, por ejemplo. Estas posiciones son aparentemente irreconciliables. De hecho, las posiciones estas en sí son irreconciliables. Ni la oposición ni los que los apoyan están de acuerdo en aceptar la propuesta del gobierno sirio, y el gobierno sirio no está de acuerdo, no está dispuesto, sobre todo en un momento en el que llevan la ofensiva en el terreno militar, no están dispuestos a aceptar que Bashar al-Assad quede excluido de antemano de cualquier gobierno futuro. Sin embargo, el hecho de que se esté realizando la conferencia es en sí un triunfo muy magro, muy pequeño, pero es un triunfo. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es que se siga desgarrando ese país, que se sigan matando, que siga aumentando el número de muertos, que siga la catástrofe humanitaria no solamente como está, sino agravándose. Yo creo que la situación es muy difícil. Los puntos de partida de los negociadores son, como decía, irreconciliables. Sin embargo, se podría esperar que estas posiciones vayan evolucionando en los días por venir. Es decir, ayer fue el inicio de la conferencia, el 22 de enero, mañana 24 se reinician los trabajos de la conferencia y seguramente se va a prolongar esta conferencia. Entonces, a lo largo de estas negociaciones, se podría, es imaginable, digamos, que las partes vayan encontrando, vayan buscando soluciones o imaginativas, creativas, que pudieran permitir algún avance real en el terreno para acercar y acercar las posiciones. Sin embargo, es muy difícil. Hay que reconocer que esto es muy difícil, los agravios son enormes, se filtraron una serie de fotografías supuestamente tomadas por una persona que trabajaba para el gobierno en los servicios de seguridad,
sacó 55.000 fotos de 11.000 prisioneros en 2 prisiones que son aterradoras, con cosas de tortura, una serie de cosas tremendas. Por otro lado, el gobierno se ha venido quejando de las exacciones, de las acciones de los grupos extremistas que participan en la oposición, que también son muy graves. Entonces, las dos partes tienen un historial ya de agravios que hace que sea muy difícil esto. Sin embargo, yo creo que difícilmente por la vía militar cualquiera de las dos partes vaya a triunfar. Esto, si las partes están pensando en eso, creo modestamente, con la modestia que exige la situación de cualquier académico que vive fuera de Siria, creo yo que va a ser muy difícil, prácticamente imposible que cualquiera de las dos partes triunfe sobre la otra. Entonces es importante que las dos partes se den cuenta de esta imposibilidad y se den cuenta de que necesitan buscar un terreno en el cual puedan llegar a compromisos. Son compromisos que van a ser dolorosos, obviamente, para ambos grupos. Nadie va a quedar 100% satisfecho, pero eso es mejor que la alternativa de continuar con la destrucción.